cordiales a quienes continúan con los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana estamos con la doctora Carmita Trujillo. Ella es docente de la Universidad Técnica del Norte y acaba de obtener su doctorado, PhD, en Educación Ambiental, en la Universidad Libertador de Venezuela. Doctora Carmita, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está? Sí, buenos días, doctor. Y para hablar de un tema de su especialidad, es el agua, que más que servicio público es un derecho humano. Así es, como dice los derechos humanos mismo de 1948, en donde el agua es un derecho y también es un patrimonio nacional de uso público, pero al decir patrimonio quiere decir de todos, pero en el sentido de que es de todos, pero con una conciencia ética ambiental, con una responsabilidad y corresponsabilidad de todos, tanto individual, familiar, colectiva, universal y planetaria. En este sentido, el agua tenemos que considerarle como parte de nuestra vida, como dice la misma cosmovisión andina, es un ser vivo. Es un ser que transita por nuestro ser, que transita por el ecosistema. Es la dinámica y la razón de ser de la vida de este planeta. Y usted ha hecho una introducción justamente de que esa es una visión ancestral nuestra, de los amerindios, y que tenemos que rescatar ese pensamiento, porque primero hagamos conciencia de que no es renovable. Sí. No es renovable, y vivimos en la cultura del despilfarro, que ya vamos a ver luego. Pero esa cosmovisión de que es un ser vivo, de que es de la parte de la naturaleza, es nuestro líquido vital, con él vivimos, con él nos alimentamos, hay relación agua, alimentación, agua y ambiente. Entonces esa visión ancestral es importante rescatarla. Así es, porque dentro de lo que son los preceptos de la educación ambiental está que el ser humano es un mundo integral, es un mundo cósmico, un mundo global, en donde se une ser humano, naturaleza, cosmos, sociedad y en este caso la universidad, porque los conocimientos, los saberes ancestrales, los saberes locales son la base del conocimiento científico. En este sentido, si nosotros decimos que el conocimiento científico parte del saber ancestral, pues tenemos que rescatar, como dice la Constitución, nuestra Constitución que es plurinacional, es étnica, cultural, es democrática, es soberana, porque nos corresponde a nosotros, porque parte de una axiología, de una naturaleza mismo de nuestra realidad, en donde el ser humano es un ser complejo, es un ser planetario, y por ser complejo tenemos diferentes sistemas, hasta nuestra vida misma es un sistema, es una complejidad. El ecosistema es complejo, por lo tanto este ser vivo que es el agua para la cosmovisión andina, este ser tiene que ser respetado dentro de nuestra Constitución, tiene que ser valorado, interiorizado y tiene que ser parte mismo de la razón de existir. Sin agua nosotros no podemos vivir, pero todos los días la destruimos. Decimos tenemos cualquier cantidad de recursos, sea de cuerpos de agua, de ríos, lagos, pero solamente tenemos el 2,53% de agua dulce, el resto es salada. Entonces tenemos que valorar este bien natural que yo le digo, este componente integrador de la vida, pero a veces no tomamos conciencia y necesita de una conciencia colectiva, de una conciencia, de un pensamiento, de una reflexión, de convivir con el agua, como hacen nuestras culturas. Ellas conviven porque dice mi madre agua, dice mi yacumama, mi padre sol. En este sentido, pues si nosotros le consideramos como parte de nuestra familia, como es un ser vivo, debe estar en nuestra Constitución, dentro de todo lo que es los preceptos, lo que es la alimentación, lo que es la agricultura, lo que es la educación, porque el agua es la vida, pero nosotros nos cansamos de decir que el agua es la vida, pero a veces cuando nos pasa alguna situación como la que nos acaba natural, de pasar, donde por una gota de agua la gente se pelea, porque imagínense vivir sin agua, no tener que alimentarse, no tener cómo cosechar, cómo hacer, en este caso, turismo. El turismo está limitado. Entonces, mire, el agua es el elemento integrador de toda la actividad, de todo el componente social, económico, cultural, porque en el agua
se originaron los pueblos, en el agua se hizo el sistema de integración cultural, de la percepción, de la dinámica sociocultural, identitaria mismo de sus pueblos. Y debemos nosotros transportarnos a ellos, como ellos conciben no solamente el agua, a la naturaleza. La naturaleza es madre naturaleza. El sol, padre sol, la Pachamama. Entonces para ellos es una familia. Y eso es lo que nosotros debemos practicar, esa familiaridad de estos seres que son parte de nuestra vida. Sin embargo, usted ve ese divorcio entre el comportamiento respetuoso de la naturaleza de nuestros antepasados y de nuestras áreas rurales, de nuestros indígenas, cómo respetan a la naturaleza. En cambio, en el perímetro urbano se encuentra que el 80% del agua lo que hace es contaminar ríos, todos los desperdicios, no hay una política de elaborar piscinas de oxidación, por ejemplo, de las 24 provincias del Ecuador, no habrá ni 4 que tienen piscinas de oxidación, y todo el agua contaminada, contaminan los ríos, contaminan el mar, y esos productos pues están en nuestra mesa. Contaminan nuestra vida, nuestra salud, porque agua, salud y vida y responsabilidad y conciencia ambiental dentro de un sistema de reflexión y de compromiso y de accionar y de políticas de decisión y políticas de acción. Eso es lo que nos compete. Por eso el agua como ser vivo debe ser tratado como un ser vivo en la Constitución, que tenga los mismos derechos que nosotros tenemos. Por ejemplo, el artículo 12 de nuestra Constitución que dice derecho al agua, pero este derecho tiene que ser con convicción social, con una convicción planetaria de qué es lo que nosotros hacemos con el agua. Todos los días, ¿cómo la manejamos? ¿Cómo la utilizamos? ¿Cómo le damos ese sentido de percepción como hacen las comunidades? Porque para ellos dice, yo le doy una ofrenda al agua porque yo quiero recibir ese sentido de reciprocidad, de solidaridad que es para ellos el agua. Dice, si yo le ofrezco, le emito una ofrenda, ella me da energía, me da fuerza, me da felicidad, me da vida. Entonces, así mismo debemos concebirla, porque hay estudios del agua de muchos autores, el japonés Masaru Emoto, que dice, si hay el agua yo le digo que eres bella, que eres linda, y le digo una frase tan hermosa que es, te amo, el agua recepta y nos da esa energía, porque nosotros, nuestra vida se originó en el agua. Nuestra vida está organizada y estructurada en base a el agua. Nos bautizaron con el agua. Como hacía una investigación y me decía una indígena de la comunidad Fachayacta, que me decía, yo me originé en el vientre de mi madre, que es el agua, porque estamos dentro de ese microecosistema hídrico que es el agua, y el agua es donde nosotros tenemos que darle una veneración, es un espíritu sagrado para ellos, y cuando nosotros le miremos de ese sentido, de sacralidad, vamos a tener más conciencia, porque vamos a decir, si hoy tengo el agua, a lo mejor para mañana no tendré, como dicen en los estudios. Para el año 2025, las 3/3 partes de la humanidad no tendremos agua. Pero es necesario que tomemos conciencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras actitudes a diario? ¿Cómo le tratamos al agua? ¿Cómo despilfarramos? Yo he visto, por ejemplo, que me acerqué a hacer una denuncia sobre todo el curso del río que viene del lago San Pablo, el río Peguche, que forma la cascada de Peguche. Usted ve en la parte alta emanándose cualquier cantidad de agua, producto de los sistemas de tratamiento. Fui a denunciar, me dice, deme resultados y para ver cómo voy a actuar. Entonces no es necesario, pienso que una persona profesional cuando hace este tipo de comentarios, pues ya tienen que actuar, decir, a ver, si es un sitio turístico y donde se va esta agua al regadío y posiblemente que se vaya para consumo humano, ¿cómo no voy a actuar ya? Entonces, duele cuando el agua es contaminada, cuando se derrama las aguas hervidas a un cuerpo de agua que es de utilidad para nuestra vida. Probablemente entonces no existe un plan hídrico a nivel estatal. América Latina tiene grandes fuentes de agua, grandes ríos, cuencas,
y sin embargo hay gran cantidad de habitantes, millones de habitantes de América Latina que no tienen el acceso al agua, imagínense, teniendo grandes fuentes. No tenemos, es incoherente. Porque hay una inequidad. Primero, inequidad de conciencia. Primero, una crisis de valores. Una crisis de valores humanos, que esa crisis nos hace que nosotros siempre veamos crisis. Y la crisis planetaria es producto de nuestra actuación, producto de nuestro pensar y accionar. Porque nosotros podemos hablar hermoso, pero ¿qué hacemos todos los días? Me dirán, Carmen Trujillo, ¿qué hace para el agua? He dado muchas conferencias en universidades sobre el agua. El agua es el ser vivo que está en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, en el planeta, en el ecosistema, en nuestra biodiversidad. Si no hubiese agua, no hubiese biodiversidad, no hubiese vida. Por lo tanto, les invito a que apreciemos este líquido vital, este bien natural, este elemento integrador de la vida misma y de las diversas formas de vida sobre la tierra. Milky Mott dice, no hay tiempo para ser pesimistas y hay que planificar la gobernanza del agua. Así es, por eso le decía, es necesario políticas, políticas públicas, políticas sectoriales, políticas educativas, para que dentro de nuestro sistema curricular esté con primacía el agua. No solamente el agua es el líquido vital, pero si nosotros decimos el líquido vital, ¿qué quiere decir? Que es la parte sustancial de nuestra vida, que es la razón mismo de estar nosotros como seres vivos en este planeta. Por eso tenemos que aunar esfuerzos y convivir con esta naturaleza, como conviven nuestras culturas, nuestras comunidades, donde dice, el río es mi padre, porque el río me da vida, porque en el río donde juego, donde saco mis animales para que tomen esta agua, donde el río es la parte que fluye dentro de nuestros cultivos. Entonces para ellos es diferente. Como quisiera que todo ser humano seamos como perciben las comunidades, con ese sentimiento de amor, porque el saber conocer, saber aprender, el saber hacer, el saber interpretar, la sabiduría ancestral de nuestros pueblos es tan dignificante para nosotros, porque nos enseñan todos los días las comunidades. Yo he vivido con comunidades en donde me decían, acércate a la cascada y pídele que te ayude. Entonces yo decía, con mis principios que no eran tan profundos como hoy, decía, ¿pero qué le pido? Pero cuando ya me acerqué y dije, bueno, pues por algo, pero empecé a investigar de que las cascadas emanan electrones. Y estos electrones hacen una reacción con los positrones y nos permiten revivir el espíritu, regenerarlo. Da energía, ¿Cómo ¿no? es estar frente a un mar, frente a una montaña, frente a un lago? Porque emanan electrones que nos ayudan y tienen directamente con nuestra glándula pineal. Y esta glándula pineal es la que recepta, porque nosotros somos energía. El agua es energía. Usted ve muchos experimentos, por ejemplo, se han hecho con papa y se hace energía con la papa, y sabemos que nosotros somos energía, y esta energía que es el agua, pero el agua en condiciones que nos permitan a nosotros vivir, no tal vez en unas condiciones como dice hoy, la mayoría es el 20% de pobreza a nivel del mundo. La pobreza es porque nosotros tenemos pobreza de actitud, pobreza de conocimientos y pobreza de actuación. Nosotros no somos ricos en actuar, en convivir con la naturaleza, con un bosque, con una fuente de agua. La desperdiciamos, la destruimos. Usted ve por la calle, la gente, por más que vea basura, no la recoge. Mira, sí, en otros países es diferente. Valoran. Carmita, pero tomando en cuenta, es un proceso educativo, eso es más que cultural, es educativo, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo recuperar las funciones de los ecosistemas? Porque desde la academia tiene que partir un proceso de educación y con nuestros estudiantes que ellos socialicen o sea, difundan los conocimientos que adquieren en la academia, porque usted como docente universitaria tendrá proyectos y tiene proyectos, y cómo multiplicar ese conocimiento para que vaya a la gente que no tiene conocimientos, es ignorante en el cuidado del agua. Así es, como dice Morín, solo la educación, como dice muchos autores pedagogos
que dice, solo la educación cambiará al mundo. Un mundo educado piensa diferente, un mundo educado actúa diferente. Por eso en nuestros espacios educativos, académicos, debe tratarse temas importantes, pero hay conferencias del cambio climático, el cambio global, pero solamente se queda ahí. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo llegamos a la conciencia? A través de nuestra accionar, de nuestra misma actitud y nuestra conducta frente a nuestra familia, frente al resto de sociedad. Por ejemplo, en mi familia digo, no destruyamos, no desperdiciemos el agua. A veces lavamos determinado artículo y con grandes cantidades de agua. Digo, no, por favor, limitemos. Dejamos el agua como que va a ser eterna. El agua no es infinita, el agua es finita, el agua es limitada. Porque así también nuestra vida, como nos permite a nosotros vivir, el agua también nos permitirá con el tiempo darnos ya su final. Porque sin agua no podremos vivir. Sin agua sería, imagínense, con un día, 2 días, un mes sin agua, sin bañarse, sin alimentarse, sin preparar alimentos, sin tener el aseo necesario, sin tener la libertad de nada. Pues el agua hay que pensarlo con mucha cautela, porque el agua es tangible e intangible. Pero esa intangibilidad del agua tenemos que interiorizarla en nuestros espacios educativos, en nuestras instituciones, de convivir con este ser que decir que hoy estamos aquí, porque está circulando por mis venas, por mis arterias, por mi cerebro. ¿Cuánta cantidad de agua está en mi cerebro? ¿Cuánta cantidad de agua está en todo mi sistema esquelético, mi sistema muscular, mi sistema nervioso, en todo mi ser humano, en toda la integridad? Eso debemos pensar. Y otros no tienen una gota de agua. Nuestros hermanos gritan por una gota de agua, porque sin agua ya no hay el hálito de vida. En algún momento yo escuchaba a un grupo de técnicos, ingenieros y arquitectos que están diseñando casas provisionales en albergues para los damnificados hermanos que sufrieron el terremoto. Y ellos estaban diseñando tipos de sanitarios que utilicen 2 vasos de agua para eliminar los desechos humanos, como la orina, porque hacían el cálculo de que nosotros cuando orinamos en un inodoro usamos 6 litros de agua. Para cada utilización, multiplique por 4 o 5. Evacuar el agua. Entonces, no es lo mismo evacuar heces fecales que evacuar orina. Entonces, van a tener que rediseñar inodoros capaz de disminuir el consumo del agua, porque consumimos demasiado. Así es. Cuando lavamos, como usted dice, trastos en el lavaplatos, en la cocina, es un despilfarro de agua. Así es. O si no, usted ve a una persona con dispensador de agua lavando su auto, ¿cuántos litros de agua se utilizan? No tenemos conciencia. Donde prima ahí es la conciencia, porque conciencia quiere decir conciencia, actuar conciencia, conciencia con sabiduría, con saber, porque decimos que el agua, pues como está a la disposición de nuestro hogar, podemos utilizarla como más nosotros podamos, pero ahí está la educación de nuestros padres, la educación de nuestros niños hacia nuestros padres en algunos casos, la educación de nuestros abuelos, como el agua es tan sagrada. Usted lo bautiza con el agua porque el Padre bendice esa agua. Todos los días bendicen el agua. Yo para mis plantas bendigo el agua y pongo en las plantas. Y crecen hermosas. Claro. Le reciclo el agua de los platos y cada día pongo en mis macetas y les veo más bellas. Y veo que, pienso que mucha gente a veces no tiene ese patrón cultural en casa, no tiene esa costumbre porque no lo educaron. Sí, pero así. Una educación que revolucione su comportamiento, su actitud, su ética social, permitirá que muchos colectivos aunemos esfuerzos para conservar este bien natural, este bien sagrado que es para la cultura indígena. Para ellos es sagrado. Lo que es sagrado es
es lo más divino, es lo más respetable, es lo más asimilable como ser humano para que nos enriquezca la vida. Pero estamos todavía en un proceso. Espero que este proceso no llegue tarde, porque necesitamos ya cambiar la humanidad. No solamente en palabras, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo quiero actuar? ¿Qué puedo hacer? Porque nosotros tenemos esa convicción de que el planeta está vivo, porque nosotros también estamos vivos. Y si el agua es un ser vivo, porque nos permite vivir. Quisiéramos que todos pensaríamos en que el agua es un ser vivo. Y si es ser vivo, yo tengo que respetarlo, porque tengo que respetar su vida. Porque el agua, igual que nosotros, merece vivir, merece ser saludable, merece estar íntegro para darnos una integridad en salud, en seguridad, en bienestar, porque eso se traduce en nuestra salud. Cuando nosotros tenemos un agua saludable, tenemos buena salud, tenemos una mala calidad de vida porque está el agua mal. Entonces tenemos que tratar de rescatar esos saberes locales tradicionales de las comunidades, cómo ellos le veneran al agua, cómo ellos hacen sus rituales, cómo le dan el homenaje. Por ejemplo, el Pau Carraimi, el florecimiento, en donde se va a la cascada y se le ofrenda, se le dice gracias por los frutos, gracias por lo que nos das. Pero eso fue por el agua. Y es por el agua. Nosotros tenemos nuestros alimentos porque a través de la agricultura está el agua en estos ecosistemas de nuestros cultivos, está en los ecosistemas y está generando la biodiversidad. Y también queremos que tengamos un mundo diverso, pero ¿en qué? En comportamiento. Pero por eso tenemos que acostumbrarnos a respetar, preservar estos ojos de agua, estas cuencas, estos ríos, para con la tecnología cosechar agua. Así como tenemos que respetar la evaporación de los bosques que nos van a dar agua. ¿Sí? Pues es un proceso que las personas tienen que conocer. Pero a veces en las escuelas se da ciclo hidrológico del agua. Estos ciclos hidrológicos, que es la evaporación, transpiración, evapotranspiración, la precipitación, la lluvia, y pasó. Pero ¿cómo se da este proceso? Se da este proceso siempre y cuando nosotros contribuyamos a que el proceso, el ciclo del agua se dé de una manera, digo, sostenible. Porque tenemos que ser nosotros sostenibles, es decir, sostenernos en la medida en que también sostengamos estos patrones culturales y sostengamos estos recursos que son parte y consustancial mismo de nuestra existencia. Carmita, yo quiero agradecerle por en sus grandes ocupaciones brindar este espacio para educar a la población y sobre todo dejar ese buen mensaje del respeto al agua, que tenemos que aprender a considerarlo. En definitiva, un mensaje final: el agua es responsabilidad colectiva, Carmita. Sí, el agua compete a todos, compete a usted, a mí, a mi familia, al colectivo, a la humanidad entera, al universo entero, al planeta entero, para todos convivir, pero convivir con un sentido de sabiduría, convivir con amor, convivir en el contexto de amor. Si yo expreso amor al resto, no puedo hacer daño, pero estamos en un mundo que necesitamos reestructurar y reconstituir nuestros patrones culturales de tal manera que nuestra vida sea el reflejo de nuestra ética hacia los demás. Ha sido Carmita Trujillo. Ella es PhD, doctora en Educación Ambiental, docente de la Universidad Técnica del Norte e investigadora de nuestra universidad. Justamente nos ha dejado un mensaje que debemos captarlo con una responsabilidad hacia el respeto de la naturaleza y especialmente del agua. Muchas gracias, Carmita. Gracias, a ustedes, doctor. este programa se repite Salud Noticiero, 10 de la noche. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Carmita. Gracias, doctor.